Antes que se me olvide, chicos y chicas, eh, hice un nuevo documento para las clases de esta tercera parte, porque el, el documento anterior, el PDF, tenía como 300 páginas y se me estaba poniendo muy lento en el iPad, entonces preferí hacer uno distinto. Así que les envío el link para que lo tengan a mano ya. Mira, se supone que debería estar con permiso para que cualquiera con el link lo vea. Ya, pues, sin más, vamos a comenzar. La clase de hoy día igual es larga, en el contexto de que hay hartas cosas nuevas, ¿ya? Como se dan cuenta, vamos a pasar de un tema totalmente distinto, haciendo un repaso más o menos de lo que estuvimos viendo hasta el momento. Hemos estado trabajando con los números naturales, con las sucesiones, incluso con trigonometría desde la parte ya más geométrica. Pero ahora vamos de alguna forma, si lo quieren ver, combinar lo que hemos aprendido en la parte de cálculo de funciones, lo que hemos aprendido de trigonometría, de números naturales, lo vamos a pasar ya al gráfico, al plano cartesiano, con el nombre de geometría analítica. No sé si lo han escuchado antes, pero básicamente es que podamos escribir de alguna, así como entre comillas, analíticamente, geometría que está en el plano cartesiano. Esa es la idea de que una ecuación, que antes la veíamos como 2x igual 1, en realidad se puede representar como una recta. La clase de hoy va a ser más que nada introductoria, porque vamos a ver cómo se define la distancia entre dos puntos. Con esa misma distancia vamos a construir una ecuación para la recta, que probablemente la vieron tal vez en el colegio, o la han visto a lo largo del curso, pero de una manera un poco más informal. Para terminar con la definición de un punto, la distancia de un punto a una recta, que van a darse cuenta que un poco es natural, pero la fórmula viene bien, la demostración de la fórmula es bien interesante. Con eso en mente, para la próxima clase del día jueves, vamos a introducir puras formas geométricas. Ya vamos a hablar de la circunferencia, de la elipse, de la hipérbola, de la parábola. Así que la clase de hoy en ese sentido es bien fundamental. Partamos con la distancia entre dos puntos. Y como ustedes ya saben, si tú tienes un punto P o un punto Q, la distancia entre esos dos puntos no es nada más ni nada menos, ni nada más ni nada menos que esa distancia euclidiana. ¿Por qué se dice euclidiana? Porque al final del día lo que estamos haciendo es plasmar este universo en dos dimensiones. Nosotros lo estamos viendo desde una tercera dimensión, por así decirlo, desde arriba, y la distancia más corta es de este espacio euclidiano. ¿Cómo lo podemos pensar? Haciendo el nexo con lo que ya conocemos. Esto es la, la hipotenusa, o más fácil todavía en realidad, que se forma en este triángulo rectángulo. Ahora, ¿cómo formamos el triángulo rectángulo analíticamente? Tienes que pensar, si este punto es x2, ya porque estoy en la parte horizontal, este punto es x1, lo que va a medir esto es x2 menos x1. Entonces aquí te va a quedar algo así, como x2 menos x1, mientras que el otro lado es similar. Este punto es y1, este punto es y, digo, este era y2, este es y1. ¿Cuánto mide este lado, este cateto? Y2 menos y1. Así que la hipotenusa, que es la distancia al final del día de lo que estamos buscando, es cateto al cuadrado más cateto al cuadrado y todo en raíz. Entonces, esta hipotenusa es la distancia del punto P al punto Q. Y esa es la notación, como una función de dos argumentos, del primer punto al segundo. Nada del otro mundo. Lo que sí tienen que tener mucho ojo es que si esto hubiese sido I1, este I2, hay que cambiarlo como I1 menos I2. Si quieren ser más formal, en realidad estos son los valores absolutos. Los valores absolutos porque son distancias, ya no estamos, como estamos considerando un triángulo que tiene lados, esos lados no pueden valer menos 5, ya porque estamos viendo desde el lado
Digo, lo estamos viendo solamente como una forma geométrica. Sin embargo, tener el valor absoluto al cuadrado, el valor absoluto se pierde. Y es por eso que en la formulación original no nos importa mucho si es con el valor absoluto o no. Lo que sí es súper importante, eh, no tanto para, digo, sí, sí, en realidad sí es importante, es que los órdenes lo mantengan. Si van a ser el x2 menos el x1, en el otro lado también tiene que ser y2 menos y1. Digo, en este caso yo creo que no importa tanto, pero cuando vamos a ver el resto, por ejemplo, la parte de la recta, ahí sí es que es fundamental mantener esto. Con eso en mente, uno podría pensar que existen dos puntos, P y Q, y ahí existe una recta además que pasa por estos dos puntos. Ya, entonces estoy pensando en el punto P, en el punto Q, y hay una recta. Esa recta L, que parece que aquí no le pusimos el nombrecito, L, sería esta grande, está conformada por varios puntos. Y por varios me refiero a infinitos. Eso es súper importante que lo tengamos en mente. ¿Por qué? Porque el punto, recuerden que no tiene ni masa, ni área, ni nada por el estilo. Así que como estamos hablando de seres prácticamente etéreos, aquí está, ahí en esta línea, o en esta recta L, hay infinitos puntos que conforman esta recta. En ese sentido, tú podrías tomar uno cualquiera, el x, y. Ya, ahora, ojo que este no es como una variable, eh, no estoy denotando al eje como tal, sino que estoy diciendo, existe un punto x, y que pertenece a la recta L. Por lo tanto, puede estar en cualquier de estos lugares. Como no sé cuál es, le pongo x y y. Ahora, uno le podría poner x0 y 0, sí, le podrías poner a y b, sí, lo que tú quieras. Lo importante aquí es que, como estamos considerando desde el inicio que esto es una recta, tú podrías hacer teorema tales, ¿te acuerdas que es eh, este lado sobre este, o esta proporción del triángulo y rectángulo que se formó, tiene que ser la misma que esta paralela? ¿Se acuerdan que el teorema tales funciona con paralelas? Esta paralela sobre esta paralela. Lo importante aquí es que x1 no puede ser igual a x2, ¿ya? Porque si estos valores fueran iguales, en realidad tendrías que, vas a considerar una línea recta, por así decirlo, o una línea horizontal. No, pues ni siquiera es línea horizontal, es una vertical, que sería el mismo x. Y eso ya no viera un poco el supuesto de la recta. ¿Qué es lo que quiero que te quedes en la mente aquí? Es que independientemente del punto que escojas en una recta, siempre vas a poder utilizar tales. Y eso, ¿por qué? Porque las proyecciones del eje Y o del eje X hacia el plano cartesiano, y este X, estas proyecciones que se hacen siempre van a ser paralelas. ¿Por qué te digo esto? Porque después es típico que te aparezca algún problema con, no sé, pues calcular alguna área o calcular alguna distancia en particular, o hacer que el punto X, Y pertenezca a alguna recta. Puede que se vea un poco difuso ahora, ¿ya? Pero confía en mí y vas a ver que se va a ver mucho, mucho más claro en adelante. Entonces, lo que aprendimos aquí hasta el momento es cómo poder definir la distancia de un punto de recta, que es en base a una distancia euclidiana, que en nuestro caso la estamos haciendo el símil con el teorema de Pitágoras. Con la idea de un punto a una recta, digo, del punto al punto, podemos ahora definir la ecuación de la recta. Y esto es lo que me importa a mí. Dijimos que por tales se cumplía esta igualdad. En el dibujo anterior,
Yo te dije que ese X puede ser cualquiera, ese X, y. Por lo tanto, todos los X, y que cumplan esa condición del teorema Tales van a pertenecer a esa recta. Ahora, si tú tuvieras un punto aquí, no sé, 10,30, y no cumple el teorema, no satisface el teorema Tales, tú podrías perfectamente decir que no pertenece a la recta. Me explico. El teorema Tales nos permite ahora poder hacer una definición analítica, ya analítica me refiero a que solamente tenemos una relación, no sé, aquí una igualdad, una ecuación o un cociente, pero no es nada gráfico. Nosotros lo expandemos como algo gráfico. Todos los puntos X, Y, que satisfagan esta relación, que sabemos que es tales, van a ser los puntos que pertenecen a la recta. Esperamos un poco que ya vamos a verlo más legal. Una recta se puede escribir de varias formas. Se puede escribir como una ecuación cartesiana, que es la que hablamos recién, por tales. Se puede escribir como la ecuación punto pendiente, que lo único que necesito es qué tan empinada es mi recta, hacia arriba, hacia abajo, horizontal, muy empinada, muy poco empinada. Eso te lo da la M. Y teniendo un punto de partida, tú puedes cruzar ese punto infinitas veces, así que depende de la pendiente. Así que al final del día, esta ecuación cartesiana es un poco engorrosa, porque no hay división. La ecuación punto pendiente te viene súper bien porque ya eliminas uno de los cocientes, pero la ecuación pendiente intersección es mucho más simple porque te permite saber la inclinación de la recta y además dónde va a cortar al eje Y, que es este N, que a veces llamamos el coeficiente de posición. Ya, y ahora la pregunta es cómo afecta esto a Oca. Vamos a ver algún grafiquito. Eh, Creo que este es, a ver, menos 3,4, 1,4. Te dejo 2 puntos ahí y los vamos a graficar. Ya el punto 1, menos 3,4 y el punto 2, 1, menos 4. Entonces la clásica, el 3,4 estaría por acá, ¿cierto? Y el punto 1, menos 4 estaría por acá. Ahora, ojo con esto. La recta, si yo la quisiera dibujar fácilmente, sería algo de este estilo. Sí, con azul. Me quedó horrible, ¿cierto? Sería algo de ese estilo. Súper fácil, no hay nada de ciencia aquí en el dibujar eso. Pero yo te pregunto, ¿cómo se puede escribir esto de la forma cartesiana? ¿O cómo puede escribir esto como distancia punto? O no, pendiente punto, que era así. ¿O cómo lo puede escribir como pendiente posición? Aquí era I2 menos I1. I1 igual. Pasar de esto a esto es lo que nos interesa. Ojo, ojo, ojo. Entonces, vamos con calma, ¿ya? Con la primera, que es la construcción natural con tales. Deja copiarte acá, o revisamos mejor acá. Yo lo escribí al revés, pero es la misma idea. La relación entre los puntos tiene que ser igual a la relación de todos los puntos, que son esos, y ese cociente tiene que ser el mismo. Ahora, presta atención. Dibujémoslo, a ver.
En nuestro contexto, ¿quiénes son x1 y x2? O y1 e y2 son elementos de los puntos por los que pasa la recta. O sea, que esto lo podríamos considerar como x1 y 1, y estos de acá como x2 y 2. Ahora la recta L, ¿cómo se traduce a? Todos los y, no sé quiénes son, menos i1, que sería 4, partido, todos los x, que no sé quiénes son, partido el x1, que sería menos 3, sería más 3, igual, y aquí solamente hay que hacer la resta común y corriente. Te va a quedar menos 4, y el x2 te va a quedar 1 menos 3. Aquí en realidad es lo mismo. Esto es lo mismo que decir y menos 4 partido x menos 3 más 3 igual menos 8 partido más 4, que sería menos 2. Entonces la idea aquí es, por ejemplo, el punto 3,0 pertenece a L. Para saberlo, tenemos que preguntarle a la recta si cumple esta condición. No es nada más ni nada menos que eso. Entonces, lo que tú haces es, tomas tu punto nuevo, que sería 0, aquí, menos 4, partido 3 más 3. Preguntarse si el punto 3,0 pertenece a la recta es lo mismo que preguntarse si al reemplazar x, y en la recta L, la igualdad se mantiene. Y aquí ustedes se dieron cuenta que te queda menos 4 partido 6, ¿cierto? Eso es distinto de menos 2. ¿Qué significa esto? Que Q no pertenece a L. Hasta ahí, con la mano al corazón. ¿Alguna duda? ¿Muy rápido, muy lento? ¿No? Ya, entonces. Bueno, Entonces, todo bien, profe, Alonso. Ah, dale, ¿qué, qué nivel está? yo iba a preguntar si es que entonces lo que hizo profe es que según un punto dado y con la información que teníamos sobre la recta de ¿Sí? esos dos puntos, sacamos la pendiente. O sea, básicamente sacamos la ecuación de la recta o con la y después vimos si es que estaba el punto con la ecuación de línea punto, creo que se llama. Ecuación punto pendiente, algo Creo así. que esta le llamamos ecuación cartesiana. Ah, ya. Bueno, con esa de Es lo ahí mismo. vemos si es que el punto está en la ecuación o no. Y no Sí, estaba. exacto. Ahora, uno podría decir, ya, entonces, ¿cómo saber cuáles son los puntos que sí pertenecen a la ecuación? Y lo que tendríamos que hacer es resolver como un sistema de una ecuación, pero dos variables, ¿o no? Porque fíjate que tenemos una ecuación, la variable x, la variable y. Pero, uno podría infinitamente ir hacia todo lo x y hacia todo lo y. Entonces uno podría decir, ya, si x vale 1, ¿cuál es el punto que pertenece a la recta? Entonces tú tendrías que hacer y menos 4 partido 1 más 3 igual menos 2. Y se te queda i menos 4 igual 4 menos 8 y vale menos 4, ¿cierto? No. Ah, sí, pues. Vale menos 4 y yo hice pillería en realidad porque ya sabíamos que ese punto pertenecía a la recta, el 1, menos 4. Fíjate, fijé el 1, Hubo ya un dije el punto 1. que ya teníamos, ¿no? Exactamente, ya lo teníamos. Entonces después uno debería decir, ya,
Si el x vale 2, sería y menos 4, 2 más 3, igual menos 2, y menos 4, te queda 2 más 3, 5, igual menos 10, y el i va a valer menos 6. Entonces ese punto no me va a alcanzar en el dibujo, pero es, si tengo el x igual 2, que está acá, el i va a valer menos 6, que debería estar por acá abajito. Y así uno podría concluir todos los puntos del mundo mundial, porque tienes infinitos x, y cada x va a estar asociado a una, un punto o un i en la recta. ¿Por qué? Porque la recta es una función biyectiva, y en particular es inyectiva. Nos vamos a dar cuenta que de las formas geométricas que vamos a estar trabajando, no todas son inyectivas, y no todas son funciones, que es otra cosa interesante. ¿Ya? ¿Por qué soy tan majadero con esto? Porque yo les podría enseñar perfectamente estas tres ecuaciones y pasamos y chao, pero la idea es poder hacer el nexo entre la parte analítica y la parte geométrica. ¿Cómo yo sé si un punto pertenece a la recta? Tomo la recta que tiene estas variables como variables, reemplazo y veo si realmente cumple la ecuación. Porque al final del día, esta ecuación de acá te está diciendo que todos los puntos que cumplen esa condición pertenecen a la recta. Lo que no es cumpla la condición no pertenece a la recta. El 3,0 no cumplía la ecuación, por lo tanto no pertenece a la recta y lo podemos ver ahí en el gráfico. Pero también lo podemos ver analíticamente. Podemos ver que el 2,6 pertenece a la recta porque obligamos a que fuera así, ¿ya? Porque esa fue nuestra intención. El resto de las ecuaciones o de las formas es súper fácil porque fíjate que esta relación que yo creé acá son puntos fijos, ya son valores que tú conoces, por lo tanto te queda un valor en particular y ese valor en particular se le dice la pendiente. Después la idea de la ecuación punto pendiente, fíjate que lo único que hay que hacer es toma esto, lo voy a copiar en realidad, toma esto y el cociente de abajo o el determinante, pásalo multiplicando. Entonces te queda i menos 4 es igual a menos 2x más 3. Y esa es la ecuación punto pendiente. Que lo que tienes que tener muy claro, acuérdate de las rectas, es que la pendiente negativa significa que es una recta decreciente. ¿Qué significa decreciente? Que si estoy en el menos 3, estoy en un número alto. Si después me muevo en la x, voy a tomar como imagen un número más pequeñito. Y así tiene que pasar siempre. Ahora, la última, que era la ecuación pendiente intersección, lo único que hay que hacer es dejar despejado todo. Entonces, esta de acá, a ver, pongámosle ecuación cartesiana, parece que era. Ecuación punto pendiente. Y la última, lo que tenéis que hacer es despejar, pues. Y menos 4 igual menos 2x menos 6. Y hay que dejarla ahí sola. Y igual menos 2x. Y que te queda menos 2. Y esta acá es ecuación pendiente intersección. Espero que le haya chutado el nombre. Sí, pendiente intersección. Entonces, de nuevo, la pendiente no cambia nada, se mantiene, pero aquí el menos 2, ese que queda solito como una constante, te está diciendo dónde corta la GI. Ahora, estamos claro que mi dibujo no es perfecto, pero debería haber pasado por ahí, por el menos 2 justo. Y para convencerte, si yo te pregunto, el punto 0, menos 2 pertenece a la recta, yo lo que tendría que hacer es tomar i igual menos 2 por 0, porque la x es la 0, la que estoy representando acá, menos
menos 2. Ah, pues menos 2 nomás. Y la y en realidad no es una y, sino que ahora pasa a ser el menos 2 que estoy haciendo acá. Entonces, si este 0 de acá va a ese y se reemplaza ahí. Te queda que menos 2 es igual a 0 menos 2, menos 2 igual a menos 2, correcto. Entonces, el 0, menos 2 sí pertenece a la recta. Ahora, yo lo podría haber reemplazado en esta forma de la ecuación, en esta forma de la ecuación, o en esta forma de la ecuación, y ambos me hubieran dado igual. Perfecto. Sí, profe. Super. Démosle algunas propiedades ahora que yo creo que son más interesantes. Por ejemplo, la geometría analítica la podemos combinar con la trigonometría. Si, por ejemplo, tengo un punto P, un punto Q, fíjate la notación, siempre es como se le nombra el punto y se le iguala a las coordenadas geométricas. A veces lo ponen como un dos puntos, ¿ya? Así que no te asustes si es que aparece un dos puntos o un igual. Entonces tengo mi punto P, o mi punto Q, trazo mi recta, y yo podría lanzar por tales de nuevo una recta paralela al eje X, ya cortando ya sea el P o el Q, no generalmente corta el punto que está más bajito, y si te fijas, eso forma un ángulo. Ese ángulo teta es la tangente. Digo, ese ángulo teta te permite reescribir la pendiente como la tangente. Eso era lo que quería decir. Ahora, de nuevo por tales, ese ángulo es el mismo que acá, porque estas son paralelas con el eje X. En particular, dijimos que la tangente, la pendiente, este de acá, que el que pudimos como determinar, no es nada más ni nada menos que la relación entre la diferencia entre los y los x. Aquí ojo que si haces y2 menos y1, tiene que ser x2 menos x1. Si haces y1 menos y2, aquí tiene que ser x1 menos x2. Esto es lo súper importante. Ya lo voy a incluso remarcar. Tomemos este recuerdo. Se copió, ya. No es más fácil así. Esto es lo de la slide anterior. La pendiente se define como y2 menos y1 partido de x2 menos x1. Entonces, fíjate que la tangente de este ángulo teta es el cateto opuesto dividido el cateto adyacente. ¿Cuánto mide el cateto opuesto? Si esto mide i2 y esto i1, mide i2 menos i1, que es ese. ¿Cuánto mide el cateto adyacente? x2 menos x1. Así que te queda i2 menos i1, x2 menos x1, que es lo que conocíamos, pero al mismo tiempo es el cateto opuesto, partido del cateto adyacente, o sea que es también la tangente de ese ángulo, de esa forma. Sin embargo, uno puede decir, ya, está súper interesante, pero ¿de qué me sirve? Te sirve porque a veces tú no conoces los puntos, o solamente conoces uno, o solamente conoces otra información, pero sí tienes el ángulo que se forma. Teniendo el ángulo que se forma, ya podrías incluso tener alguna información respecto a la tangente, digo a la pendiente, y ahí después descubrir cuál es la ecuación de la recta original. ¿Ya? Entonces, son herramientas que van a servir dependiendo del contexto. Además, si tú tienes dos rectas, ya pensé una recta L1, una recta L2, cada uno va a tener su propia pendiente, ¿cierto? Si yo hago lo más general posible, esas rectas en algún punto se van a cortar, ¿ya?
digamos, en ese de ahí. Lo que pasa acá es que se forma un ángulo agudo típicamente. Ya vamos a generalizarlo un poquito más después, pero ese es lo típico. Se forma un ángulo eh, alfa. Ya sería distinto, sería raro que se formara un ángulo obtuso porque como que tendríamos que abrir, no sé, queda medio raro. Porque incluso si lo hiciéramos por el otro lado, el ángulo se forma acá, entonces igual hacemos el triangulito. Así que en realidad no nos compliquemos tanto con esa definición. Ojo. Entonces lo que yo te quiero convencer ahora es que la tangente de este ángulo de intersección, a pesar de que no es un triángulo rectángulo, aunque lo parezca, no es un triángulo rectángulo, porque podría haber sido un poquito más así, eh, tiene una relación respecto a las pendientes de las rectas originales. ¿Por qué te va a servir esto? Porque te va a permitir encontrar una relación analítica cuando quiere decir que dos rectas son o paralelas o perpendiculares. Pero todavía no va más allá. Demostremos por qué la tangente de ese alfa se puede reescribir como una multiplicación y una resta de pendientes de las rectas originales. Lo primero que yo te quiero convencer es por qué tenemos que utilizar ese ángulo, ¿cierto? Porque aquí con ese ocupé ese, que no hay ningún problema, pero fíjate que acá ocupé el que está por fuera, ¿cierto? Entonces, fíjate que hice como la recta solamente la L1 acá. Y te coloqué aquí el ángulo eh, θ1. Si tú te fijas, si podemos generalizar un poquito esto como x1 menos, digo, x1 y 1, x2 y 2, la tangente de θ1 va a ser, uno esperaría que fuera esto dividido esto, ¿sí? Pero te queda aquí raro, porque aquí el I1 es más grande que el I2. Entonces, en realidad, lo que estamos buscando, o lo que estamos redefiniendo, es que la tangente de pi menos θ1, que sería el ángulo que se forma acá, es esto partido esto. Ojo que, ¿por qué es pi menos θ1? Porque esto es 180, o sea, pi. Entonces, si sumo pi menos θ1 más θ1, vuelvo al pi o a 180 grados. Ya, pues, quién es la tangente de pi menos θ1? Es I2 menos I1. En realidad no, pues. Es menos I2 menos I1, o que es lo mismo que decir I1 menos I2. Porque en este contexto, en esta recta que tiene una pendiente negativa, o sea que se va hacia abajo, el I1 es más grande que el I2. Así que ojo con esas cosas. Profe, ¿Sí? entonces, básicamente, para la pendiente de rectas que son con pendiente negativa, tenemos que ocupar la tangente de eso, de pi menos el ángulo. Ah, no, sí, No, po, en de realidad, pi igual menos vamos a el ocupar ángulo. esa. Chuta, borré todo. Igual vamos a ocupar esta, pero yo te quiero convencer de por qué no usamos la de adentro. Igual vamos a ocupar el ángulo θ1, el de afuera, por así decirlo, pero te voy a convencer por qué no ocupamos el de adentro. Vale. ¿Sí? Tienen que mirar, porque eh, si ocupáramos el de adentro, como te decía, es pi2, no, pi2, i2 menos i1,
pero le pongo un negativo antes para mantener después la misma idea de x2 menos x1. Pero tú sabes que, por definición, la tangente de θ1 va a ser i2 menos i1 partido de x2 menos x1. Porque al final del día eso es lo mismo que la pendiente. Pero aquí no calza eso, po. No calza si yo estoy ocupando el de adentro. Porque te queda con un menos adelante. Y la definición original no es con ese menos adelante. Entonces, ¿por qué pasa eso? Tú te puedes recordar también que, pongámoslo mejor como un recuerdo. A ver, no sé qué va a ser más rápido, pero pensemos en esto. Ya, filo. Esto es la tangente de alfa, más menos la tangente de beta, no sé si se acuerdan, de 1 menos más la tangente de alfa, la tangente de beta. Al igual que el seno y el coseno tienen una suma de ángulos, la tangente también tiene una. Bueno, lógicamente no lo ocupo mucho, pero existe. Entonces la tangente de pi menos θ1 no es nada más ni nada menos que la tangente de pi menos la tangente de θ1, y después te queda aquí la 1 más tangente de pi por la tangente de θ1. Y la tangente de pi se puede escribir como seno de pi partido coseno de pi, ¿cierto? Pero coseno de pi es 0. Así que te queda tangente de pi 0. Y aquí te queda, lo voy a reescribir mejor, te va a quedar 0 más tangente de θ1. Y te queda 1 más 0 por la tangente de θ1. Que al final es lo mismo que decir menos tangente de θ1. Y la tangente de θ1 es lo que habíamos estado trabajando todo este rato. Dijimos que la tangente se podía reescribir como i2 menos i1, x2 menos x1. ¿Qué es lo que quiero llegar con esto? Para resumir, aunque independiente si la recta va hacia arriba o hacia abajo, la tangente que vamos a utilizar es i2 menos i1 y x2 menos x1. O si lo quieres hacer al revés, i1 menos i2 partido x1 menos x2. Pero lo que no se puede hacer es combinar. Porque la tangente del ángulo interior, en este caso, es sería i1 menos i2 y después x2 menos x1. Lo voy a escribir aquí. Entonces, profe, si es que nos dan el ángulo exterior, tenemos que ¿Sí? ocupar la misma ecuación de siempre, Exacto. Sí. básicamente. Básicamente es eso. Lo que yo te quiero convencer acá es que independiente si así o así, siempre va a ser la tangente de teta, y ese teta va a ser i2 menos i1, x2 menos x1. Nada más, nada menos. Ya con eso, para sacar la tangente de este ángulo que está acá, ese alfa, esto ya es más fácil. ¿Por qué? Aquí te volví a dibujar esto. ¿Se acuerdan que el ángulo θ1 con este ángulo que está acá tienen que sumar 180 o sumar pi? Pero también eso te da paso ahora a la propiedad que el ángulo exterior es la suma o es igual a la suma de los ángulos interiores que no son adyacentes. Si tú te acuerdas, esto te quedaría así. Alfa 1, digo, teta 1 es igual a alfa más teta 2. Si no te acuerdas, puedes hacer lo siguiente. Puedes decir que esto es pi o pi menos teta 1. Y que además alfa más teta 2 más
pi menos teta 1 es igual a pi. Y te va a quedar que alfa más teta 2 menos teta 1 es igual a 0. O sea que te queda que alfa es igual a teta 1 menos teta 2, que es lo mismo que yo voy a hacer acá. Nos dimos una vuelta carnero en la parte roja, ¿sí? Pero llegamos al mismo resultado, así que no hay que temer. Ya, pues, entonces, lo que estamos buscando ahora es la tangente de ese alfa. Y aquí usamos el recuerdo que la tangente de alfa, en realidad esto es así, ¿no? Va a ser igual a la tangente de teta 1 menos teta 2. Pero la suma de las tangentes o la resta de las tangentes es la tangente del primero menos la tangente del segundo, dividido 1, ahora es más la tangente del primero por la tangente del segundo. Pero además sabemos que la pendiente del primero o de la primera recta se puede escribir como la tangente de su ángulo, y la tangente del segundo ángulo también es lo mismo que la pendiente de esa recta. Así que aquí te queda M1 menos M2 partido 1 más M1 por M2. Y ahí resolvimos o demostramos lo anterior. ¿De qué me sirve esto? Y aquí es donde me tienen que prestar mucha atención. Si dos rectas son paralelas, o sea que son así, nunca se tocan, tú incluso las podrías mover un poco, una hacia arriba o hacia abajo, no sé, y van a ser la misma recta. Y el ángulo que se forma es un ángulo cero, ¿ya? Porque en realidad es, es una recta, no alcanza a ser un triángulo. Para que ¿cómo te lo digo? Para que ese ángulo que se forme sea cero, tú tendrías que hacer que la tangente de teta sea cero, o más fácil. Escribámoslo así. A ver, no lo voy a poner. Si son paralelas, eso significa, o implica, que alfa vale cero. Eso significa que la tangente de alfa es lo mismo que la tangente de cero. Pero sabemos que la tangente cero también es cero. Y eso es porque tangente de cero es lo mismo que seno de cero partido coseno de cero. Y seno de cero es cero. Pero, sabemos que la tangente de alfa se puede reescribir como m1 menos m2 partido 1 más m1 por m2. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué valores tienen que tener m1 y m2 para que sean cero? Para que la tangente sea cero. Eso implica que m1 menos m2 tiene que ser cero, que es lo mismo que m1 igual m2. ¿Ya? Ahora, ojo con esto. Ojo con esto. Aquí yo estoy haciéndolo al revés. Estoy diciendo, si son paralelas, se tiene que cumplir que las pendientes son iguales. Pero yo también podría decir como, si las pendientes son iguales, entonces son paralelas. Es un sí, solo sí. Entonces, si tú tienes una recta de este estilo y otra recta así, y no se tocan nunca, tú puedes saber al tiro que esos son pendientes iguales. Podría ser así, o así, o así, o incluso horizontales. Eso es súper útil cuando te dicen como encuentra la recta que es paralela a esta otra recta y corta en el eje tanto, o corta donde, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, y por otro lado, si son perpendiculares,
¿Qué significa perpendicular? Que cuando cortan fueron a un eje de un ángulo de 90 grados. Eso significa que el alfa, o sea, la intersección, es pi medios. Por lo tanto, la tangente de alfa tiene que ser igual a la tangente de pi medios. Pero sabemos que la tangente de pi medios es seno de pi medio es 1 y el coseno de pi medio es 0. Y ahí hay un problema, que eso se indefine, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo hacer que M1 menos M2 partido 1 más M1 por M2 se indefina? M1 por M2 tienen que ser igual a menos 1. Exacto. Eso tendría que una de las pendientes era inversa de la otra. Inversa multiplicativamente, sí, Eso, po. inverso multiplicativo. Ya, entonces, retomando lo que decía Antonio, si esto de acá abajito es 0, esto te va a quedar algo, me da lo mismo lo que sea arriba, pero dividido 0. Y eso se indefine. ¿Cuándo se va a indefinir esto? Cuando M1 por M2 sea igual a menos 1. O sea que aquí le puse un 0 y pasé el menos 1 restante. Y es lo mismo que sale acá en las propiedades, ¿ya? Pero un poco más resumido. Si son paralelas, las pendientes son iguales. Si son perpendiculares, la multiplicación de las pendientes tiene que ser menos 1. Finalmente, vamos a ver lo que es la distancia de un punto de una recta. Antes de ver la demostración, pensamos que debería ser eso. Si yo tengo una recta cualquiera y un punto cualquiera, este punto, oh, me quedó horrible. Este punto está a alguna distancia, no sé cuánto, pero puedo hacer esa distancia con todos los puntos que pertenecen a esa recta. Entonces, yo te pregunto, ¿la distancia de un punto de una recta es la distancia de acá hasta acá? De acá hasta acá, de acá hasta acá, de acá hasta acá, de acá hasta acá. Entonces tengo infinitas, literalmente infinitas distancias de un punto de una recta. Pero los matemáticos, ¿cómo van a decir eso? Como la distancia más corta. Porque uno decía, ya, no voy a decir que la distancia de un punto de la recta es esa que es gigante, porque en realidad la que da acá es mucho más corta. Ya tal vez aquí van a ser 5 unidades y aquí van a ser 25. Perdón. Y en particular, la distancia más corta se va a cumplir cuando ahí tú tengas un ángulo recto. ¿Ya? Esa es la intuición. Vamos ya a la formalización. Entonces, vamos a considerar a una recta L minúscula, un punto P que esté fuera de ella. No tiene ningún sentido que si tengo la recta y el punto P está dentro, la distancia es 0. Entonces, la distancia del punto P a la recta L va a ser la distancia mínima. Ya esa es como por definición. No hay nada más que hacer ahí. ¿Ya? Cuando tú hablas de distancia, es la distancia mínima. Eh, Va a ser la longitud de algún segmento, ¿ya? De alguno de estos segmentos, tal que se forma una recta perpendicular. O ese segmento es perpendicular a la recta original. Entonces, este L y este es el segmento PQ tal vez. Se lo voy a dibujar mejor para que quede más claro. No, pensé que lo había dibujado. Ahí está. Ya vamos a volver. La idea es la distancia de este punto a una recta, la distancia del punto P a la recta L, va a ser igual a la distancia del punto P a algún punto Q. ¿Cuál va a ser ese punto Q? El punto que va a formar un segmento perpendicular.
sería ahí. No, no tan ahí. Ahí. Sí. Espero que se note. Vamos a ponerla ahí, que ya, perpendicular. Para todo el resto, la distancia del punto P a la L va a ser más chico que cualquier otro punto. No sé, pues pongamos P a R, siendo el R por acá. Ya se entiende, ¿cierto? Me quedó muy feo. Entonces tengo una recta L, un punto P que está afuera. La distancia del punto P a la recta L va a ser la longitud del segmento, tal que el punto P al punto Q, que tiene que estar dentro de la recta, van a formar una perpendicular con la recta original. Ahí los 90 grados. Ahora, yo no voy a estar calculando la recta, después el punto, y después midiendo eso por una regla, ¿cierto? Me gustaría encontrarlo de forma analítica. Y aquí viene lo interesante. Hay un teorema que te dice que si tú tienes una recta, que lo escribe de la forma general, que es la clásica, que es decir todo igualado a cero, un punto x1, xi1, tal que P no pertenezca a la recta. De nuevo, no tiene ninguna gracia que el P pertenezca a la recta. La distancia se puede reescribir de forma analítica como elementos de la recta. Fíjate, el A, el B y el C, que son las que lo conforman, A, B, C, A, B, y el punto x1, y1, que es el punto. Entonces, para encontrar la distancia, analíticamente necesitas la recta y el punto. Lo que está acá no es nada más ni nada menos que lo mismo que hablamos del dibujito, así que no te preocupes. Fíjate, la distancia del punto P a la recta L es lo mismo que la distancia del punto P a un punto Q, tal que Q tiene que estar dentro de la recta y el segmento PQ tiene que ser perpendicular a la recta. Entonces, fíjate, Q pertenece a la recta y el segmento PQ, que sería ese, es perpendicular a la recta L. Vamos con el teorema, ¿les tinca? Para que vamos a ver, en realidad aquí le falta un poquito a la demostración. Digamos, no, en realidad no tanto. Esta es mi hipótesis. Yo asumo que existe el punto Q, tal que pertenece a la recta, tal que el segmento PQ es perpendicular a L. Eso lo único que estás diciendo es, yo asumo que existe una distancia al punto de la recta, porque P no pertenece a la recta. Si P pertenece a la recta, tú dices como que la distancia es cero y no hay nada que hacer. Porque no existe ese segmento. Entonces, esta notación te podría marear un poquito, pero generalmente es la M hace alusión a la pendiente y el subíndice hace alusión a de quién es la pendiente. Si yo te digo M de L1 es la pendiente de la recta L1. Si te digo ML es la pendiente de la recta L, que en este caso. Y la pendiente de PQ es la pendiente de este segmento. Pongamos aquí, Q pertenece a L y PQ es perpendicular a L. Entonces, aquí, este es un segmento que tú lo podrías expandir con una recta y tiene una pendiente. Esta también tiene una pendiente, M sub L. Por lo tanto, por la hipótesis, es que la pendiente tiene que ser perpendicular. Y sabemos recién que si dos rectas tienen pendiente perpendicular, digo, se intersectan perpendicularmente, disculpen, se intersectan perpendicularmente, significa que la multiplicación de sus pendientes es menos 1. La pendiente de la recta L, en teoría la conocemos, porque ya tenemos el valor de A, de B y de C. Esos los conocemos. Entonces, la pendiente del segmento PQ es el desconocido.
Despejémoslo. Podemos reescribir ahora MPQ, este segmento, como -1 partido la pendiente de la recta L. En particular, fíjate esto. Tú puedes reescribir, lo voy a poner acá abajito y arriba. La recta L se puede escribir como I igual menos A partido B, X menos C partido B. ¿Qué es lo que hice? Tomé la ecuación de acá arribita, pasé la X restando, el C restando, y después dividí por B. Te queda esa forma. ¿Por qué esa forma me gusta a mí? Porque te queda I igual a algo con la X menos algo constante. Y eso es lo mismo que la ecuación, disculpen aquí que me vuelve rápido, es la ecuación de la recta pendiente intersección. Y lo que te queda con la M es la pendiente. Digo, con la X es la pendiente. Entonces me devuelvo rápidamente porque veo que nos queda poquito tiempo. La pendiente de mi recta L es nada más ni nada menos que menos A partido B. Por lo tanto, la pendiente de mi recta PQ o de mi segmento PQ tiene que ser B partido A por esta ecuación. Así que hasta el momento, ¿qué es lo que sabemos? Si yo tengo un punto y la pendiente, puedo reescribir la ecuación de la recta. Yo sé que la pendiente, el punto P pertenece al segmento PQ. Entonces ya tengo un punto. Y ahora sé que la pendiente del segmento PQ es BA. Entonces puedo reescribir la ecuación de la recta o de PQ, aquí lo puedo poner así, PQ, se puede reescribir como un punto y la pendiente, que eso es la ecuación punto pendiente, algo así que le llamamos. Esta, punto pendiente. Tengo el punto y tengo la pendiente. Ya, pues entonces, fíjate, hasta el momento pudimos reescribir analíticamente la pendiente PQ, digo, la recta PQ o el segmento PQ. El punto Q, aquí viene, es súper interesante, el punto Q pertenece a L, pero también pertenece al segmento PQ. Así que ahora voy a considerar sea Q igual X, Y. Voy a fijar el Q. El Q va a ser mi incógnita, porque estoy buscando ese punto Q. Si el punto Q es X, Y y pertenece a L, a la recta L, tiene que cumplir esa ecuación, que es la que te mostré aquí abajito con rojo. Entonces, esto dice Q pertenece a L. Y al mismo tiempo, Q pertenece al segmento PQ, porque es obvio que digo, no disculpen, no, nada es obvio. Es directo que el punto Q pertenece al segmento PQ. Así que vas a tener en algún momento de tu vida algo del estilo un sistema de ecuaciones de dos incógnitas y dos variables. ¿Por qué? Porque vas a tener que, por un lado, eso se cumple, y por otro lado, esto de aquí también se cumple. Déjame escribirlo en algún punto mejor. Sea Q igual a X, Y. Q pertenece a L. Entonces te queda igual menos ABX menos C partido B. Q pertenece al segmento PQ. Entonces igual B I menos I1 igual B partido A, dijimos que era pendiente, X menos X1. Ya, pues entonces ahora lo único que basta, lo único que te falta es despejar. O puedes decir esto. No sé cuál es más rápido, no me acuerdo ya, pero de cualquiera de los dos va a salir.
puedes hacer lo siguiente. Y igual b partido a, x menos x1 más y1, y eso lo igualas a lo que está acá. ¿Por qué? Porque igual y, po. Son la misma x, son la misma y, porque ambos pertenecen a q. Entonces te va a quedar que menos a partido b, x menos c partido b, es lo mismo que b partido a, x menos x1 más y1. Aquí, ojo, que el x1 y el y1 tú lo conoces porque son el punto P. Y el punto P es la base de donde estamos partiendo. Y la A, la B y la C también las conoces porque son los que conforman tu recta I, o tu recta L. Cuando hagas el despeje de eso, vas a despejar X, te va a quedar esto de acá, que queda bien feo. Y después, con esa X, vas a poder despejarla ahí, inyectándola acá o acá, donde tú quieras. Yo te recomendaría acá porque queda más fácil. Entonces aquí lo vamos a poner como despejar X, después despejar Y. Y te quedan estas dos cositas. Ahora, lo que nos falta es saber la distancia, pues. Y la distancia de ese punto es esto. Este punto Q, si tú bajas, dijimos que valía X, y este de acá vale Y. Por lo tanto, esto de acá vale Y menos Y1. Vale, voy a usar otro color mejor. Y menos Y1. Y este segmento de acá va a valer X menos X1. ¿Por qué me sirve sacar eso? Porque si tengo ese cateto y ese cateto, voy a tener la distancia. Por eso voy a armar ese x1 menos x2, digo, voy a armar ese x menos x1 más y menos y1. La raíz es la distancia. Ya, pues entonces ahora toma este x y resta el x1. Te va a quedar bx1 menos ac menos abi1 menos x1 por a cuadrado más b cuadrado. Todo eso dividido en a cuadrado más b cuadrado. Te queda un chorizo gigante, pero ahí te vas a dar cuenta que vas a poder factorizar por a. Si haces lo mismo con el i, vas a poder factorizar por b. Y ese término es el mismo que este. Así que vas a poder de nuevo factorizar por todo ese término gigante. Te va a quedar ahí, y aquí te va a quedar a cuadrado más b cuadrado, y se te va a ir con ese de ahí. Por eso aquí ya no está ese cuadrado. A esto tú le sacas raíz, te va a quedar la raíz cuadrada de algo al cuadrado, te queda en valor absoluto, y la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, esos son ambos positivos, así que no es necesario sacar el valor absoluto. Así que así demostramos que finalmente la distancia de un punto a una recta tienes que tener A, B y C, que vienen de la forma general, le inyectas el x1 y el y1, que son del punto P, y todo eso lo divides por a cuadrado más b cuadrado, en raíz. Puede que haya sido un poco compleja digo, tal vez hay mucha álgebra de por medio, ya, aquí pareciera medio mágica, pero es puro álgebra, así que mi recomendación, como siempre, es después de la clase, descansen un poco, tengan las clases que tengan que tener y en algún tiempo libre, hagan esto a conciencia, ¿ya? Porque lo único importante o lo más importante era entender el dibujito. Después todo el resto es el álgebra. No sé si hay alguna duda, porque no sé si vamos a alcanzar a hacer algún ejercicio. ¿No? Entonces, más que hacer el ejercicio, yo creo que repasemos la clase. Partimos con la definición de distancia entre dos puntos, que era nada más ni nada menos que la hipotenusa que se formaba, o la hipotenusa del triángulo rectángulo que se formaba.
Con eso en mente, y por el teorema de Tales que vimos aquí que se hacían proyecciones paralelas, uno podría redefinir todos los puntos que cumplían ciertas condiciones. Y esas condiciones iban a ser una recta. Entonces teníamos la ecuación cartesiana, que necesitáis los dos puntos, y estos y x pasan a ser variables. Después, este valor, si tú lo calculas, te da la pendiente, así que puedes reescribirlo como el punto pendiente. Y la otra idea es escribirlo como pendiente intersección, porque ese n te dice dónde corta tu recta en el eje y. Ahí vienen un par de ejemplos. Lo que yo te quiero dejar muy en la cabeza es cómo saber si un punto pertenece a la recta o no. Y es toma el punto, inyéctalo en la ecuación de la recta y ve si se cumple la igualdad o no. De la misma forma dijimos que podíamos meterle un poco de trigonometría a esto y que la pendiente se puede reescribir en función del ángulo que forman esta recta respecto al eje X. Después dijimos, ¿qué pasa si yo tengo dos rectas? Eso va a tener una intersección y va a formar un ángulo alfa. Ese ángulo alfa se puede reescribir, o la tangente de ese ángulo alfa se puede reescribir en función de las pendientes de las rectas originales. Y con eso en mente, tú puedes darle condiciones a si estas dos rectas son paralelas, significa que las pendientes son iguales, o sea que la tangente es cero del ángulo de intersección, o si son perpendiculares, o sea, forman un ángulo recto, las pendientes tienen que multiplicar menos 1. Y ese fue el puntapié para la definición de la distancia de un punto a una recta. Porque la distancia de un punto a una recta es el punto fijo que te dan a la recta, hay múltiples segmentos. El segmento que forma una recta perpendicular, o sea, que minimiza la distancia, es la distancia al punto de la recta. ¿Cómo demostramos, o más que demostrar, cómo definimos, o el teorema, rayos, ¿qué onda? Ahí está. Hay un teorema que te dice, si tú tienes la recta, tienes el punto, puedes encontrar la distancia analíticamente. Y lo que nos quedó de la clase fue solamente demostrar ese teorema construyendo cada uno de los pasos. Definimos que había un Q que pertenecía a L y fuimos utilizando todas las propiedades que vimos en estos 50 minutos anteriores. Y aquí yo te decía que esta parte acá te la dejo de tarea porque es pura álgebra. ¿Qué nos queda? Nos quedan pendientes algunos ejercicios, pero la próxima semana tenemos una clase de ejercicios, así que ahí voy a juntar todo. ¿Por qué me interesa eso? Porque, igual se los dejé ahí si los quieren hacer, la clase del jueves vamos a ver 4 secciones cónicas: circunferencia, elipse, parábola y hipérbola. Hoy día solamente vimos una, que era la recta. Así que tienen que venir preparados. Eso, estimados, estimadas. Nos vemos el jueves. Que tengan una buena tarde y descansen, estudien harto. Alonso, gracias.